Hola, buenos días a todos, buenos días Claudio, buenos días audiencia. Acá estamos en el micro La Escuela que Queremos. Hoy lo voy a dedicar a una carta pública al señor gobernador de la provincia de Santa Fe, al señor Maximiliano Puyaro. Soy docente jubilada. Empecé a trabajar en 1976, siempre en las barriadas. Como muchos de mis compañeros docentes, conozco directamente el impacto de las políticas en generaciones de pibes que fueron creciendo en las márgenes, repitiendo y replicando en sus hijos y nietos esa marginación creciente. La desocupación produce una subjetividad de la que es difícil volver. El desocupado que una vez tuvo trabajo y de pronto es declarado prescindible, no se recupera de esa marca. A lo largo del tiempo he visto cómo los padres de mis alumnos pasaron de ser trabajadores preocupados por el bienestar de sus familias, respetuosos, amorosos, a ser violentos, a darse adicciones, en los primeros tiempos alcohólicos. Los propios niños explicaban que sus padres antes no eran así. Y cuando la desocupación se volvió estructural y familias enteras pasaron de depender cada vez más de la ayuda social desde la caja PAM, Programa Alimentario Nacional, que fue lanzada en 1984 como la primera política masiva de asistencia alimentaria en la Argentina, a los planes sociales en 1997, en las diversas formas en que fue tomando, todo fue de mal en peor. También es cierto que es imposible que esas familias vivieran solo de los planes del Estado. Como usted también sabe, eso es solo una parte de sus ingresos. Son los cartoneros que vemos en las calles, los que venden rosquitas o tortas asadas en los barrios, los que venden pañuelitos o medias en el centro. Trabajan, pero en las condiciones más precarias que existen. Y como soy de Rosario y como le digo, trabajé en las barriadas, alrededor del 2000 es triste descubrir que un alumno, un niño, cada vez más chico, tenía acceso a las más degradadas formas de la droga, pegamentos, yuyos, vaya a saber de qué. En ese entonces había una especie de cigarrillo, el porro, al que le incorporaban vidrio molido. Vidrio molido, gobernador. No es difícil imaginar los efectos que eso provocaba en sus pequeños organismos en crecimiento. No se puede imaginar la cantidad de veces que teníamos noticias de sus internaciones y a lo largo de los años de las muertes de esos que fueron nuestros alumnos. El primer chico que escribió en su cuaderno "Yo me drogo" era un alumno de 3er grado. ¿Me entiende? 3er grado. Apenas un pequeño niño. Y eso pasó hace mucho más de 20 años atrás. Y resulta que seguimos indagando. Y había chicos de nivel inicial, de 4, 5 años. Hicimos una reunión con todos los padres y pedimos ayuda de especialistas. Y los padres en la reunión pasaron de decir "hay que expulsar a la manzana podrida" a largarse a llorar y reconocer que sus propios hijos se drogaban y que ellos no sabían cómo contenerlos. Era una época en donde la llegada de los especialistas era gestionada por cada escuela, porque no existían los equipos socioeducativos, que si bien hoy sabemos no dan abasto y solo pueden atender situaciones límites vinculadas a la violencia intrafamiliar, también estos equipos tienen sus límites una vez abordada la situación, no encuentran manera de resolverlo y víctimas y victimarios terminan viviendo juntos al poco tiempo. Las familias que buscan ayuda para controlar las adicciones de sus hijos se encuentran impotentes, no saben a dónde ir. Como es fácil saber, la mayoría no puede acceder a instituciones privadas. Más cerca en el tiempo, unos 10 años atrás,
alumnos de la escuela media me han dicho en clase que querían vender droga por un tiempo, para juntar plata y después ponerse una verdulería. Esos eran sus sueños, sus expectativas, sus proyectos, sus fantasías en la que imaginaban solo como un viaje de ida, transitorio, del cual creían que iban a poder salir tan fácilmente como entraron. Se lo cuento ahora porque leí una nota periodística hace unos días donde decía: ahora los alumnos ya se lo dicen a los docentes en sus clases. Pero no es ahora. Esto está pasando desde hace mucho tiempo. Y no crea que soy de las que se queda solamente en el escuchar y angustiarse por cosas como esta. Muchos compañeros llegan a enfermarse, se llevan en sus propios cuerpos lo que pasa con sus alumnos. Incluso a mí me ha pasado. También otros intentamos encontrar respuestas colectivas, reorganizar nuestro trabajo, golpear puertas oficiales. ¿Sabe qué? Los docentes, los aún mejor intencionados como hay miles, no pueden solos, no podemos solos. Ni siquiera un buen funcionario bien intencionado puede solo. Y los asistentes escolares y los que trabajan en salud y aún los que trabajan en las cárceles y padecen la deshumanización con que la crueldad se instala como sentido común, no pueden, no podemos solos. Por eso es necesario, urgente, un plan que ubique la humanidad como centro de preocupación y que ese sea un plan integral que abarque todos los aspectos para resguardar a la infancia como lo que es infancia, responsabilidad de los adultos. Y por eso le escribo, porque como usted es el gobernador, será el máximo responsable de que ese plan provincial que sitúe a la humanidad como valor primero exista o no. Por lo que venimos mencionando, muchos niños no tienen referencias de un adulto parental capaz de hacerse cargo de ellos. Sus padres a veces son apenas unos años más grandes, no han terminado de ser niños cuando ya son padres o madres a la intemperie. A veces hay alguna abuela o abuelo, casi siempre con las mismas marcas. Generalmente desaparecen de escena los varones padres y son muchas las mujeres solas con los niños a cargo. Hay estudios sobre cómo ha ido mutando el concepto de familia, incluso cómo esa borradura del rol paterno, cómo opera en las subjetividades de los niños e incluso cuánto tiene esto que ver con las lógicas de los agrupamientos delictivos. Por eso es imperativo que el Estado tenga un plan integral de inclusión social y educativa. Y un plan de inclusión social, educativa, un plan serio, capaz de abordar la complejidad de este momento, los valores en cuestión, los saberes, los aprendizajes, los contenidos, el tipo de sociedad que queremos. Usted lo sabe. No es un enlatado que se pueda confiar a una u otra empresa. Es un problema de Estado, porque afecta a toda la vida y a la vida de todas y todos. Resignar este proyecto es someterse como única posibilidad a una sociedad que sea una gran cárcel de la que quedamos, usted también, gobernador, usted también está dentro de la sociedad. Prisioneros, víctimas, victimarios y carceleros. Esa no es una solución digna. Nadie elige en qué cuna le tocó nacer, ni las circunstancias, ni la época histórica, y solo un sádico, un enfermo, puede disfrutar de la reproducción de la exclusión. Esos pibes que eran nuestros alumnos entonces, fueron a su vez padres, madres, abuelos, abuelas de generaciones poseedores de un capital cultural escaso, ajeno a una cotidianidad de las familias normales, entre comillas, donde suena el reloj y empieza la jornada laboral en torno a la cual se organiza la vida de todos sus miembros. Usted sabe que el changueo no es un trabajo.
no permite ordenarse, no permite prever. Usted sabe que la necesidad tiene cara de hereje y que la falta provoca violencia y que la violencia, una vez desatada, no tiene límites. Usted sabe cómo entró la droga a los barrios alrededor del 2000 y cómo se fue convirtiendo en una salida laboral, una fuente de ingresos, alternando con otras, con changueos de vez en cuando. Alguno que otro zafa. En las escuelas docentes muy comprometidos con los pibes hemos podido ser testigos de esos milagros. Uno que otro consigue un empleo digno, generalmente muy precarizado, porque pocos, muy pocos, alcanzaban a cursar la escolaridad completa y tienen posibilidad de acceder a otras aspiraciones. Porque es difícil mantener un objetivo superior cuando a la cotidianidad le faltan tantas cosas. Muchos de esos mismos barrios llegan a ser policías. Coincidirá conmigo que ser policía o gendarme raramente es una aspiración de las clases medias. La gente de las barriadas pobres no va al liceo militar. Usted fue responsable del Ministerio de Seguridad y hoy es gobernador. Hay cosas que usted sabe desde otro lugar del que yo se las cuento, pero las sabe. Pero yo se las cuento igual, porque tal vez se le esté perdiendo este lugar, el que los docentes como yo y los trabajadores de los barrios sabemos. Porque sabemos historias, biografías, ojos, manos, voces. Hemos conocido un sinfín de pibes cuyos nombres se nos olvidan en el montón, pero sabemos que un piberío quedó y va quedando en el camino, que se matan entre ellos, como acepta la gente decente, que están o estuvieron presos, que entraron en los círculos del delito y que no hubo quienes puedan sacarlo de él, porque no hubo opciones. Usted sabe que en los cementerios los lugares más saturados de muertos es el de los jóvenes. Se han escrito crónicas sobre esto, incluso de cómo este hecho cambió hasta la estética de los ritos de los duelos. Usted sabe lo que pasa cuando una institucionalidad se degrada. Cuando un presidente da su discurso inaugural de espaldas al Congreso o dice que va a mear a los gobernadores. El presidente lo quiere mear a usted, gobernador. No le debe haber resultado grato enterarse de tal cosa. A mí me molestó muchísimo. La institucionalidad se degrada. Entonces, democracia, libertad, mandato del pueblo, empiezan a decir muy poco para las mayorías. Y la sociedad pierde rumbo. Un funcionario no puede asumir jurando sobre la Constitución y luego incumplir la ley. Un presidente incumple cuando discrecionalmente le corta a las provincias los subsidios que existen por ley, por ejemplo el FONIT, o no paga las deudas que tiene, por ejemplo las que mantiene con las cajas de jubilaciones de la provincia. Eso degrada la institucionalidad. Y usted, perdone que se lo recuerde, pero usted es el gobernador de mi provincia, es mi gobernador, y también tengo que decírselo. Usted también incumplió la ley con los docentes cuando hizo un acuerdo paritario que se tragó lo ya acordado para enero y febrero y remitió el aumento a diciembre. ¿Quiere que le diga? Eso no ayuda, eso enoja. La institucionalidad se degrada, no hay norma, no hay orden creíble cuando los que ocupan los mayores lugares en la esfera de poder no cumplen las leyes. La población, entre el enojo y la desilusión, llega a una rápida conclusión. Son todos iguales, llegan ahí y se olvidan. Y la política, esa forma de construir sociedad, pasa a ser una mala palabra. Otra más de las acciones desechables, sospechosas, poco confiables. Y usted es politólogo, por algo habrá estudiado de eso. A usted, supongo, no deberá de parecerle bien que la política se convierta en un disvalor. Entiendo que la seguridad es una necesidad de primer orden que la sociedad reclama. Todos queremos vivir en paz. Yo también quiero vivir en paz.
y no romantizo la crueldad de quienes se ubican en las cúpulas de las cadenas delictivas, muchos de ellos presos de alto perfil. De esto yo no sé más que lo que aparece cada tanto en notas periodísticas o investigaciones muy serias que usted también debe conocer, o lo que se ficciona para el consumo, y los rum alrededor de eso. Por su trabajo es usted el que conoce cuánto de lo que se desliza como interrogante tiene de realidad. ¿Son esos presos de alto perfil realmente la cima, el último escalón del crimen organizado que ha logrado filtrar en la sociedad un sentido común donde literalmente la vida no vale nada? ¿Cómo pasó que un pibe, un adolescente, encuentra que ser sicario es una ocupación del mismo rango o incluso más prestigiosa que cualquier otra? ¿Qué lo decide a conseguir un arma y a apuntar? ¿Cómo puede ser que otros pibes, apenas un poquito más grandes, secuestran niños para soldaditos, vendedores, sostén de una trama infernal? ¿Con qué? ¿Quiénes extorsionan? ¿Quién lidera el terreno? ¿Cómo una cosa así puede pasar? El infierno de las casas tomadas o casas quemadas es un hecho más de los naturalizados. ¿Sabe la de veces que en las escuelas los docentes que hemos estado o estamos en contacto con esos chicos de las barriadas nos encontramos con que se pasaron las noches a la intemperie porque eso es lo que le pasó a su familia? ¿Sabe la de chicos que conocemos los docentes que pasan días y días durmiéndose en las calles, en los bolquetes, porque no pueden volver a sus casas y aparecen por las escuelas sucios, desgreñados, mal dormidos, para hacer la cola del comedor y luego aguantan dentro de la escuela lo que aguantan? Esas cosas también deben evaluarse cuando se evalúa lo que los chicos están en condiciones de aprender. Y los docentes le alcanzamos ropa limpia del roperito y le pedimos que se higienicen y le facilitamos elementos para trabajar, para que por un rato, aunque sea por un rato, pueda ser un chico como otros, como si fuera un chico que tiene donde dormir, una familia, adultos responsables que estén en condiciones de cuidarlo, un chico que viene a la escuela y juega en el recreo y que se lleva la tarea para hacer. Pero esos chicos, esos niños, no son como otros. La vida no les dio esa posibilidad. ¿Y entonces qué hacemos con ellos? Porque son niños, gobernador. Estamos hablando de niños. Y voy a decirle más, porque usted como ya sabe que esa cadena de degradaciones no pasa solo en el barrio de los más pobres. Es un modelo de disvalor que prende, que prendió, que está instalado, incluso en los hijos de trabajadores, familias bien formadas, incluso de clases medias y medias altas. Me animaría a decir que usted mismo debe conocer en su entorno a familias que jamás se imaginaron para ellos un destino así, pero lo están viviendo. Porque una vez que uno cae, la familia entera queda involucrada. Y están pasando por situaciones como esta. Se fue naturalizando la fantasía del dinero fácil como todo objetivo y el esfuerzo y los deseos aspiracionales de progreso que antes pasaban por profesiones, ocupaciones, inquietudes artísticas o deportivas, hoy se agota en el ya y ahora, de los bienes de consumo a los que sí o sí el imperativo social dice que hay que acceder para ser. Son otras formas, pero son, en definitiva, lo mismo. Adicciones al consumo. Un celular, una moto, una alta llanta. ¿Qué sociedad estamos viviendo que cosas como esas se están literalmente llevando vidas? Hay pobres que no tienen nada. ¿Cómo hacen para ser? Para quedar adentro de ese círculo y pertenecer. ¿No es casi una conclusión obvia que quienes no tienen nada irán a proveérselo de donde les parezca que hay y por ley les pertenece? Y de nuevo, no romantizo nada,
No justifico nada. Trato de entender identidades muy complejas, gobernador, valores muy distintos con los que algunos nos criamos. Pero así es el hoy, y de nada serviría el lamentarnos ni imaginar un viaje retrospectivo en el tiempo. El hoy es así, y para ese hoy es que hay que encontrar respuesta. Yo no lo voy a hacer responsable a usted del sistema en el que vivimos. Yo estoy apelando a usted porque usted es el gobernador de la provincia en la que yo vivo. Porque no soy hipócrita ni anónima y no lo voté, pero no apuesto a que haga mal las cosas. Y porque estoy decididamente en desacuerdo, aunque pueda comprender su sentido, con alguna de sus expresiones y sus gestos para combatir el delito, que por supuesto a mí también me preocupa. Ya le dije, y le repito, todos queremos vivir en paz. No estoy de acuerdo con la foto modelo Bukele. No estoy de acuerdo con el modelo Bukele. Porque cuando la crueldad es la ley, pasa lo que pasó, se multiplica. Porque una cárcel no es un hotel de vacaciones, claro, pero la tortura fue abolida con la asamblea del año 13, aunque tantas veces se haya recaído y se recaigan ellas. Porque lo peor que podemos hacer es naturalizar la crueldad, porque entonces ya no hay límites entre quien lo ejerce y lo que podría reparar. Ya no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Ya no queda claro el porqué de esa crueldad, a veces con saña, gratuitamente, de la que muchas veces, demasiadas, pagan, como se dice, justos por pecadores. De nuevo, gobernador, nadie eligió el entorno en el que le tocó nacer. Nadie elige las decisiones que los más cercanos toman y que nos arrastran con ellos. ¿Se acuerda del caso de ese chico sicario que le pedía a la madre que lo ayude, que no quería hacer más lo que le hacía? Y la madre, lo obligaba a permanecer. Porque, como le digo, 39 años de mi vida trabajé entre niños y hubiera sido una pésima docente si considerara que la única opción para tratar a un niño difícil es declararlo perdido. Yo sé que es posible que a pesar de los esfuerzos que muchos pongamos, igual, por una multiplicidad de factores, terminemos fracasando. Y no podemos, y no podamos, y no lleguemos al rescate de todos. Pero, aunque fuera una causa perdida, ¿acaso no se seguiría tratando de niños? ¿No vale entonces el esfuerzo de intentarlo? Los niños no piden venir al mundo. Otros tomamos esa decisión por ellos, y muchos llegan sin nadie para recibirlos. Pero todos los adultos tenemos responsabilidad como garantes de la infancia o no hay infancia. Porque la solución de todo este desguice no es bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14, 13, 12 años. ¿Y la Convención Nacional de los Derechos del Niño? ¿Y los tratados internacionales a los que nuestro país suscribe? La ley, de nuevo, el respeto a la ley, el respeto a los pactos suscriptos, el respeto a un orden social vivible, civilización, gobernador, derecho a la humanidad, un orden creíble, respetable. Usted tiene una familia, gobernador, una familia de verdad. Tiene hijos, no mascotas. No sé qué edad tienen, pero son o han sido niños. Seguramente se preocupa por la educación que le da. Pero uno nunca sabe. Chicos bien, mataron a Fernando a patadas. El famoso caso de los Rabier. Fernando perdió literalmente la vida. Y ellos también, a pesar de las durísimas penas recibidas, perdieron sus vidas. Ellos y todas esas familias perdieron sus vidas. Pero lo que es peor, y debiera de hacernos pensar, es que esas condenas ejemplares no evitaron crímenes semejantes a posteriori. Violencia, como le digo, violencia. Cuando se desata, cuando se naturaliza, no tiene límite.
porque lo he escuchado decir que se pudran en las cárceles y si tanto quieren esos menores, llévenselo a vivir con ustedes. Yo sé que una parte de la sociedad espera que usted diga eso. Sé que usted está en el rating de gobernadores bien vistos, pero yo creo que quienes hemos tenido mejores oportunidades en la vida, y sobre todo si como usted han sido elegidos para dirigir el destino de todos, debemos hacer el esfuerzo de encontrar respuestas más racionales, más comprometidas, aunque contradigan el sentido común instalado. De lo contrario, ¿qué mensaje queda? ¿Todo vale? Si esa es la conclusión, ¿de qué sirve lamentarnos? ¿De qué asombrarnos cuando un pibe que sale de un boliche lo matan a patadas otros chicos que como él fueron a pasar una noche de fiesta, o que un grupo de chicos bien le prenda fuego a un indigente, o los que nada de nada tienen se enfrenten entre sí, vaya a saber por qué, y otras tantas vidas se pierdan? Usted juró por la Constitución. La Constitución dice claramente: las cárceles son para reclusión y no para castigo. Eso es la ley, gobernador. Eso es institucionalidad. Eso es civilización. Eso es orden social. Las cárceles son, o debieran ser, para la reinserción social. Porque por más que se amontonen presos en ellas, muchos algún día cumplirán su condena y saldrán. Y si dentro de las cárceles las opciones de reencontrarse con su extraviada humanidad son limitadas, escasas o no las hay, si no existen posibilidades de alcanzar una escolaridad, un saber y un conocimiento al que afuera no accedieron, no valoraron, no llegaron, no pudieron, por tantas causas, si no conocen y se les restringe la posibilidad de acceder a ellos, ¿qué serían los rudimentos básicos de los saberes, las posibilidades de aprender y ejercer un oficio, y todo lo que tienen por delante es un día vacío igual a otro? ¿Cómo podrían imaginar un futuro distinto? ¿Cuál cree que será el resultado? Incluso si el aislamiento es tanto que las posibilidades de contactarse con sus seres queridos, aquellos que los tienen, aquellos a los que no los han abandonado, aquellos que aún quieren acercarse a ellos, se restringen, porque el trámite de visita es engorroso, largo, complicado, entonces el aislamiento se incrementa. Por lo que leí, desde la pandemia las visitas son en días de semana. Muchos de los que quisieran acercarse no podrán hacerlo por razones laborales. Muchos no pueden acercarse aunque quieran, y en ese aislamiento, en esa nada, dígamelo usted, gobernador, ¿qué subjetividad se consolida? ¿Qué clase de sujetos tiene la oportunidad de volver a las calles habiendo aprendido la lección? ¿Qué lección? ¿Qué beneficios encontrarán de haberlo hecho? Debe conocer los trabajos de Claudia Cesaroni y los de Eugenia Cosi, entre tantos otros. Esos trabajos, esas investigaciones, esas reflexiones, esas estadísticas existen. Yo leo mucho los diarios y veo lo que pasa a mi alrededor. Se habla de disminución de la violencia, ¿sí? ¿No es violento que los jóvenes tengan como trabajo hurgar entre la basura? ¿No es violento que familias enteras, con niños y cochecitos y todas sus pertenencias a cuesta, revuelvan los bolquetes buscando algo útil para rescatar? ¿No es violento que alimentos destinados a los más necesitados se pudran en los galpones? ¿Sabe lo que me pasó uno de los días que me acerqué a tirar la basura? Llevaba 2 bolsas. En una solo había basura. En otra había separado lo que pudiera servir. Y un hombre quiso agarrar las 2. Le dije que no iba a encontrar nada en esa, y me dijo: no se preocupe, yo estoy acostumbrado a comer de la basura. Está acostumbrado a comer de la basura. Y era yo, que no como de la basura, la que no debía preocuparme. Le entiendo. Debe ser difícil ser gobernador de una provincia que usted sabe que es rica, que tiene recursos, y lo he escuchado muy preocupado por la producción, por el trabajo,
pero donde hay tanta gente que está acostumbrada a comer de la basura. Escuché su discurso del Día de la Bandera. ¿Quién, de tener otra opción, elegiría vivir de la basura? ¿Y hasta cuándo, cuánto se puede uno acostumbrar a que no haya otro destino, otra posibilidad que esa? Entonces, los niños crecen en esos entornos terribles y se hacen pibes y maman de una sociedad pestilente. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tenemos para ofrecerle? ¿Cárceles? E insisto, el entorno es terrible para todos, todos. ¿O no es terrible que todo un pueblo esté conmovido por la desaparición de un niño, Loan, y no haya respuestas políticas para ello? ¿O no es terrible que Loan no sea el único niño que desaparece? ¿O no es terrible que en todos los sectores sociales se naturalice la violencia, pero con los pibes pobres se saturan las cárceles? Y si mejor elegimos preguntarnos qué hicimos los adultos antes para que esto suceda o no suceda. Y si elegimos planificar para que esto no suceda, entre paréntesis, gobernador, no quiero que se me pase. ¿Se están haciendo campañas de prevención de adicciones? Eso es parte de un plan necesario. Eso viene antes que castigar. Esto viene antes de lamentar como un pibe atrás de otro se saben todos los búnkers, todos los piques, todas las mañas, pero no de la manera en que se están matando. ¿No le parece? Como le dije antes, de esas barriadas salen pibes, familias enteras, ligadas al delito, y salen algunos policías, todos del mismo barro, todos habiendo mamado del mismo contexto, viendo las mismas cosas. En los diarios también aparecen cada tanto algunos límites a los que se llega de un lado y otro, y los ritos de iniciación. Sucede hasta con los ingresantes a las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿No es alarmante? ¿No es horrible? ¿No le asusta? ¿Iniciación a qué, gobernador? La crueldad, de nuevo la crueldad, que lleva en su impronta el estigma violador como generador de orden que devienen de esos pactos de sangre. Conozco, gobernador, los chicos cuentan todo. Chicos, niños y sus pactos de sangre y sus ritos de iniciación, de la misma violencia que la gente de bien hace. Usted no desconoce el valor de la democracia. Por lo que sé, el 24 de marzo último, fecha emblemática si las hay, lo recordó en una comisaría. Ese es un gesto. Usted, me parece, no ha puesto a una policía desmemoriada, corrupta ni violenta por exceso del cumplimiento del deber. De otro modo no se entendería ese gesto suyo. El acto podría haber sido en cualquier otro lado, pero fue ahí, y eso marca una diferencia. Usted es radical, y al radicalismo se lo liga con la reforma del 18 y a la educación. El presidente Illa destinó el 23% del presupuesto nacional a la educación, y ese es el índice más alto que se conoce en nuestro país. Y el fabuloso congreso pedagógico que puso a toda la sociedad en la asamblea a discutir el valor de la educación post-dictadura, la historia recoge el inmenso valor de todo esto. Me imagino que usted, como radical, debe estar muy orgulloso de esto. Hay quienes nacieron favorecidos por su cuna, y aquellos que en forma creciente fueron destinados a quedar generaciones tras generaciones con posibilidades muy restringidas. Por eso el disvalor se convierte en valor, la resignación en ira, la frustración en violencia. Entonces la ira, la violencia se desparrama, crece, se contagia y cada clase social la expresa de distinta forma, pero la sociedad es desigual y los pobres son mayoría. Usted lo sabe. 50-60% de los chicos son pobres hoy en la Argentina. ¿Cómo reaccionan los ricos? ¿Cómo reaccionan los pobres? Los ricos queman a un indigente, le roban a la abuela, revientan la tarjeta de sus padres o matan a patadas a la puerta de un boliche.
caen sin sentido en una fiesta electrónica porque consumen droga alterada. Droga alterada, qué disparate, gobernador. ¿Hay una droga buena y otra alterada? Los ricos, en tal caso, se hacen, como se dice, ladrones de guante blanco. Por eso le digo, es solo una sospecha, una especulación. ¿Está seguro que los presos que se llaman de alto perfil son el eslabón último de la cadena? Los pobres. Los pobres hacen tantas cosas para sobrevivir. Roban cables, por ejemplo, y se mueren electrocutados. Se matan, y matan de tantas formas porque su propia vida no tiene valor. Incluso a veces destruyen los bienes que tendrían que mejorar sus propias vidas. Vandalizan. Se vandalizan clubes de barrios, levantados con esfuerzo por los propios vecinos. Se vandalizan escuelas. ¿Será porque las instituciones, la representación del Estado más a mano, es esa, la escuela, como los centros de salud o los hospitales? Se vandalizan centros de salud. A propósito, ¿qué pasa con los insumos en los centros de salud? ¿Hay suficientes? ¿El personal a cargo de los dispositivos de salud pública es suficiente? ¿Qué dispositivos especiales están funcionando para las adicciones? Se manotea un celular que alguien, en el disvalor instalado, compra. Una moto de un laburante, se mata por encargo, se multiplican los casos de violencia de género. ¿Qué está pasando, gobernador, con esas instituciones que atienden estos casos? Usted sabe que la violencia de género no es un invento. Usted sabe que existe, que es un componente violento más de la sociedad. Usted sabe que en esa reconfiguración de la familia actual, en ese desdibujamiento del rol del padre, en esa afirmación del valor de varón macho, se asientan incluso las leyes que rigen los clanes violentos del delito y las pruebas de valor para ser incluido. Hay gente que estudia estas cosas. En este contexto, llega a naturalizarse que la corrupción se ejerza incluso quienes debieran por sus responsabilidades combatirle. Se pierde la empatía, la humanidad, se olvida el buen día. Entre el 50 y 60% en nuestro país los chicos nacen pobres y van a crecer y crecen. Y lo hacen en un contexto donde un arma, legal o ilegal, es un objeto más de su entorno. Hay crónicas periodísticas que registran las veces que algunas de esas armas, legales o ilegales, llegan cargadas en las mochilas de los niños de las barriadas a las escuelas. A muchos docentes nos ha tocado vivirlo. Insisto, eso pasa en las barriadas o se ve en las barriadas, pero como es un disvalor social, se contagia y se instala. También ha pasado en escuelas privadas. Está pasando en todos los sectores sociales, pero las cárceles se abarrotan de pobres. Las sofisticadas formas del delito, los hackeos, la oferta de bienes robados en sitios públicos, hablan de otros capitales culturales y de otras clases sociales. Por eso, los pibes que pueblan las cárceles son mayoritariamente pobres o muy pobres, pero también hay de los otros, porque lo que hay es un modelo instalado, decididamente letal. Y dentro de las cárceles, con un nada cada día, sin nada que los proyecte un futuro, que les pueda mostrar que hay otras formas de la vida a las que alguno hemos podido acceder, usted entre ellos, yo, ¿qué pasará con ellos? ¿No se estará montando el mejor, peor dispositivo de escuela de criminales? Usted sabe que no todos están por crímenes. Usted sabe que no todos portan armas. Usted sabe que muchos de esos pibes terminan ahí porque duermen en las calles porque no tienen dónde dormir. Usted sabe, lo sabe, porque lo sé yo, y lo sabe cualquiera que no sea un hipócrita, porque esas cosas se saben. Entre los docentes hablamos mucho de nuestros alumnos y de sus familias. A veces, por los mismos docentes, pasan varias generaciones de las mismas familias. Y ya se lo dije, pero quiero insistir, porque también entiendo a los guardiacárceles que, como le dije, creo, llegan a ese oficio desde los mismos lugares que los propios presos.
la profesión de ser violento, ejercer la violencia, ser el más violento todo el tiempo, como esencia de ese trabajo para que esté bien hecho. He tratado con muchos padres policías. En sus propias casas repetían esa impronta de oficio. Un papá policía metía la cabeza del niño dentro de un lavarropas en funcionamiento para castigarlo. Los casos de violencia entre parejas de policías son muchos. Lo recogen las crónicas periodísticas. ¿Por qué? Porque las normas están corridas. Y ya sé, esto no es de hoy. Pero llegamos a que el presidente puede decir que va a mear al gobernador. A usted, gobernador. La institucionalidad se corre y funciona en exclusiva, eso que se llama la política del gallinero. Y es asombroso, a mí me resulta asombroso, realmente escandaloso, pero ese mismo presidente que va a mear a los gobernadores se les conceden facultades extraordinarias por un año con opción a 2. En fin, me excede. No hay institucionalidad. No hay ciudadanía, no hay respeto verdadero, no del que emana del miedo, del terror, de protocolos, donde el abuso está bien visto y celebrado. El respeto es otra cosa. Usted es politólogo, ha estudiado la historia de las sociedades, ha estudiado derecho. Usted tendrá una respuesta para cada uno de mis interrogantes. Y yo tengo la vida recorrida por miles de niños y tengo derecho a mis preguntas y a mis hipótesis. Y quiero contarle que también me ha tocado tratar con padres de niños que estuvieron presos o estaban presos y tenían salidas transitorias y podían visitar a los chicos en la escuela. Y he hablado con ellos, he tratado con ellos, y yo no soy ninguna heroína. Miles de compañeros docentes hacen o han hecho lo mismo que yo. Recuerdo perfectamente una conversación en la dirección de la escuela con un chico cuyo nombre olvidé, y su papá, un preso con salida transitoria. El chico era alumno de los últimos grados, un poco más grande físicamente que sus compañeros, y lo hacía valer. De eso conversábamos con el chico, la maestra y el papá. Le recuerdo, un preso con salida transitoria que legalmente podía ver a su hijo en la escuela. El papá dijo lo que dicen lamentablemente un montón de papás. Entonces, por esa conducta que estás teniendo, solo vas a venir a la escuela y de la escuela a casa, y no quiero enterarme que por 10 días te asomes a la calle para ninguna otra cosa. Estoy segura de que el chico le hubiera hecho caso. Pero yo respiré hondo y le dije lo que pensaba que tenía que decirle. Le dije así: perdóneme, pero creo que usted está preso, ¿no? ¿Le molestaría contestarme si el estar preso lo ayuda? ¿Y sabe lo que me contestó, gobernador? No se me abalanzó ni me pegó una trompada, que pudo haber pasado. Me miró a los ojos y me dijo que no lo ayudaba. Y entonces yo pude decirle que si a él, que era un adulto, no lo ayudaba, porque podría ayudarlo a su hijo, que después de todo era un niño, porque no confiábamos en lo que habíamos hablado con él y en su palabra. De nuevo, no le estoy diciendo, abramos todas las cárceles, que salgan todos. Pero hay delitos, y circunstancias, y usted lo sabe. Le estoy diciendo que adentro y afuera parece que el abordaje es más amplio, más complejo, que la urgencia de una sociedad que con toda naturalidad recrea una violencia de la que se cree ajeno. Porque se considera decente, pero compra lo que otros roban. Va a los pasillos de las villas y se provee, o factura en negro, o evade impuestos. A esos, a los que evade impuestos, el presidente los considera héroes. Y después, como lo he hecho, los docentes hacemos esas cosas, le pregunté cómo había sido su propia infancia, cómo lo habían tratado sus padres. Y usted no necesitará que le cuente, porque la misma respuesta de infancias castigadas, negadas, que esos padres y esas madres repiten en sus propios hijos, también se saben. Y yo he pasado horas de mi vida escuchándolas.
¿Sabe que una vez hablé con una mamá que arrodillaba horas a sus hijos sobre maíz? Por supuesto, así la habían educado a ella. Si le relatara cada uno de los correctivos que me he enterado que las familias usan con sus chicos porque son los que ellos mismos han recibido, estoy segura de que usted se estremecería. ¿Sabe cuántas veces hemos hablado con padres o madres cuyo único vínculo de comunicación con los chicos es la trompada, el latigazo, el pegarle con una toalla mojada para que no le queden marcas? ¿Sabe cuántos de esos padres llegan a las escuelas quejándose del maltrato de los docentes y diciendo que siempre se la agarran con mi hijo? Chicos educados, entre comillas sí, no reconocen ningún límite distinto que el castigo. Entonces, ¿qué otra salida tienen por delante que delinquir? ¿Sabe cuántas horas de paciencia supone convencer a esos padres que si no hay palabras entre ellos, difícilmente la encontrarán en otros lugares? ¿Sabe que padres y madres pueden ser esos chicos criados de tal modo? ¿Y qué hacemos? Reponemos la obra pública para hacer cárceles y cárceles y cárceles cada vez más grandes. Y si probamos con reponer la obra pública para salud, educación, cultura, deportes, viviendas dignas, trabajo, con programas de reinserción, con salidas laborales, y si probamos darle a la humanidad que se merece, los días de visita vean las colas en las puertas de las comisarías y de las cárceles. Horas pasan allí los familiares directos. Ahora solo pueden visitar a los internos familiares directos, ¿no? No sé lo que los presos hicieron para estar allí. No sé si la condena que recibieron es la justa o la ajustada a la ley. Pero sí sé las caras sufridas de esas, generalmente mujeres, con niños en brazos, haciendo esas colas larguísimas, y se me parte el alma. ¿Qué destino hay para ese niño que va en brazos? ¿Qué destino le hacemos, gobernador? ¿Qué destino le tocará? ¿Repetirá la historia, cualquiera sea? ¿Va a contestarme que si tanto me importan esos niños me los traiga a mi casa? ¿Sabe qué? No puedo traérmelos a mi casa. No puedo traérmelos a mi casa como un perro a un gato, porque no son una mascota, son niños. He tratado de trabajar responsablemente junto a ellos, como le dije, 39 años. Ni mi peor detractor ha podido poner en duda lo que digo. Perdóneme que no sea modesta. Tengo una historia con la niñez que me avala. Pero no tengo ningún cargo político, ni lo busco, ni la responsabilidad que usted decidió asumir. Perdone si parece que me fui por las ramas. La gente mayor somos así. Pero creo que más o menos pude transmitirle lo que quería decirle. Como ciudadana de esta provincia, apelo a todo su sentido humanitario y a sus más altos valores. Todos tenemos que tener la posibilidad de tener una vida digna, vivible, creo yo. Todos tenemos que tener la posibilidad de reparar los errores cometidos. Y usted, hasta donde sé, no quiere ser recordado en la historia como un destructor del Estado. Me imagino que por eso es politólogo y sabe de leyes. Me imagino que no le interesará ser ligado a la imagen horrible de un león comiendo un indigente. Me imagino que no querrá quedar en la historia de esta provincia como el cruel. Ha habido gobernadores ineptos, inundadores, corruptos, hemos tenido todos. Ha habido también otros más preocupados por lo público, la equidad, la salud, la educación. Me imagino que cuando aceptó su postulación como gobernador, sabía que tenía por delante una tarea gigantesca. Aspiraba a eso, a ser el gobernador de todos. Y todos somos todos, aún los más desarrapados y extraviados. Le pido por favor que no se le olvide. Todos somos todos. Respetuosamente, Elena Rigatuso, docente jubilada.